El día de hoy vamos a hablar de manera muy básica de lo que es el manejo de las sustancias y los materiales peligrosos. Y no podemos dejar a un lado esta perspectiva en el aspecto de que los impactos de la exposición humana, el impacto de la exposición de las personas, el impacto de las personas que trabajan y que manejan, manipulan productos químicos y otros materiales peligrosos, ojalá y nos quedara claro, ojalá y nos entrara por toda la médula que puede ir esa exposición desde una simple irritación de la piel hasta enfermedades a largo plazo como el cáncer de piel, cáncer de algún órgano blanco o vital, etc. Por lo tanto, si eso no es importante para que nuestras organizaciones, para que nuestras casas, de alguna manera cambiemos nuestro comportamiento, nuestros hábitos y vayamos creando una cultura de seguridad, salud, medio ambiente y calidad para esa manipulación diaria que hacemos en los hogares, en las organizaciones, para ese transporte que en los centros de trabajo y en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestras carreteras, se realiza de las sustancias y materiales peligrosos, y que para que ese almacenamiento en nuestros hogares, en nuestras organizaciones, en nuestros almacenes, precisamente se lleve a cabo como se debe de llevar, cambiando ese comportamiento, esa actitud, y que se vaya haciendo cada vez un poquito más cultura en nuestra vida al manipular, transportar y almacenar este tipo de sustancias y materiales peligrosos. Así como en el chiste de las abuelitas, todos somos responsables del manejo que realicemos en nuestra organización de ese tipo de sustancias y materiales peligrosos. Todas las regulaciones internacionales, nacionales, toda la normativa nos está cada vez más orillando a una obligación, a que cada vez más nosotros como empleados, como trabajadores, como personas que realizamos alguna labor, nos capacitemos y nos entrenemos para el trabajo, y dentro del trabajo esa manipulación, esa transportación, ese almacenaje de sustancias químicas peligrosas, materiales peligrosos. Y lógicamente toda esa normativa, todas esas regulaciones nacionales e internacionales no eximen de su responsabilidad a las empresas, a las organizaciones, para que proporcionen un entorno propicio, agradable para los trabajadores. Y en consecuencia, ese manejo de materiales y sustancias químicas peligrosas sea seguro, sano, limpio y de calidad. Así como las organizaciones no pueden abdicar a su responsabilidad de crear un ambiente propicio para que los trabajadores actúen, convivan en un ambiente
seguro, sano, limpio y de calidad, nosotros como miembros de una organización debemos hacernos cargo de también crear, pero más que nada de crear, mantener un ambiente seguro de trabajo. Conozcamos de alguna manera el ABC, lo básico del manejo de las sustancias químicas peligrosas y de los materiales peligrosos. Lo primero es lo primero. Acuérdense que cuando hablábamos de el análisis de riesgo en los procesos, mencionábamos dos definiciones al principio. Decíamos, peligro es todo aquello que nos puede causar un daño y es algo que intrínsecamente cualquier sustancia, objeto, equipo, instalación, sistema, proceso, ya llevan en sí mismo. Intrínsecamente quiere decir que ya viene con ello. Y también definíamos que debíamos de identificar esos peligros, porque si no sabemos de qué tamaño es el animal, pues con qué tipo de herramienta lo vamos de alguna manera a controlar. Y digo con qué tipo de herramienta porque acuérdense que los peligros y los riesgos jamás los vamos a reducir a peligro y riesgo cero. No lo vamos a poder matar. Con un arma se mata, se elimina. Entonces, nuevamente decíamos, los peligros los debemos de identificar y los riesgos que los definíamos como aquella probabilidad de que un peligro se materializara a través de una exposición peligrosa y que tuviera una consecuencia a la salud, a la instalación, al equipo, a la herramienta. Eso era en esencia la definición de riesgo. Riesgo igual a probabilidad por exposición por consecuencia. Luego entonces, como decíamos, lo primero es lo primero y debemos de identificar los peligros, evaluar los riesgos que existen en el lugar de trabajo, que realmente conozcas qué materiales y sustancias peligrosas hay en tu lugar de trabajo. Y es la fecha en que algunos centros de trabajo no identifican, ni evalúan, ni ponderan para poder controlar riesgos y peligros en todos los aspectos, y el manejo, transporte, manipulación de sustancias químicas y materiales peligrosos no quedan fuera. Cuando hemos hablado de las 12 mejores prácticas, hemos hablado mucho de la comunicación efectiva. Cuando hemos hablado de los 11 principios de la disciplina operativa, hemos hablado de comunicación efectiva. Que en tu organización, que en tu centro de trabajo exista comunicación e información efectivas, adecuadas sobre los materiales peligrosos, porque es el punto de partida
Cuando no hay comunicación efectiva, cuando hay mucho ruido en esas ondas hertzianas que nos pueden causar mucho ruido o mucha interferencia, no estamos llegando realmente a lo básico: conocimiento, entendimiento, comprensión de lo que me dices, de lo que quieres de mí, de lo que necesitas de mí. Acuérdense que soy muy reiterativo en este asunto: comunicación, acción de poner en común las cosas. Comunicación, acción de poner en común las cosas. Cuando las cosas son comunitarias, no hay ningún problema. Cuando lo privado, cuando lo comunitario se vuelve tan privado y existen las abuelas en las organizaciones que guardan todo y que no comunican de manera efectiva, por ahí comienzan todos los problemas. Acuérdense, espirales hacia el desastre. No le saquen, no tengan miedo. Si bien ya, fíjense, desde los años 200 antes de Cristo, Aristóteles decía que el temor vencía a la inteligencia y al conocimiento, porque mientras más el hombre conocía, menos conocía. No tengamos miedo a ampliar la consulta y los procedimientos. A veces, de manera muy estoica, se cumple con la ley, ¿no? Los requisitos mínimos. Si no alentamos a los trabajadores, a los empleados, si no nos alentamos a nosotros como organización a cada vez saber más, dice Peter Singer que una comunidad, una organización no aprende. Y el aprendizaje se traduce en experiencia. La experiencia pocas veces se traduce en aprendizaje. No le saquen, éntrenle, agarren al toro por el cuerno. La capacitación es un requisito previo, pero también a veces, a menudo, solo queda como una obligación mínima. Aguas con este rollo, porque de veras, en serio, cuando una organización aplica gasto y presupuesto a su capacitación y no es aprovechada por la misma organización, entonces pues es como presupuesto y gasto tirado a la basura, ¿no? Aguas con que hacia adentro nosotros nada más veamos la capacitación como un cumplimiento. Considera ¿cuántas veces hemos repetido esto? El ciclo de mejora continua comienza con la planificación, con la planeación.
Considere los peligros potenciales y planifique con anticipación. ¿Cuándo planificamos con anticipación? Cuando conozco, entiendo, comprendo lo que tengo que aplicar. Y aquí no me queda otra más que ir nuevamente a los principios o 4 principios básicos de la disciplina operativa. Atrévete a disponer de todo aquello que está dispuesto para ti, para tu tarea, trabajo, práctica, trabajo. Solo poniendo en práctica los métodos vamos a saber si son de calidad, si son adecuados para lo que fueron hechos. Tercero, una copia de lo que dijimos anteriormente de la comunicación. Cuando la comunicación no alcanza a la comunidad, cuando la difusión no alcanza a la comunidad, solo nos hemos dedicado a ser voceros, a ser voceadores, a repartir papeles y a lo mejor a dar discursos que no le llegan realmente al corazón de la gente. Considera los peligros potenciales. Acuérdate que el peligro y el riesgo, potencial de riesgo alto, potencial de riesgo moderado, potencial de riesgo bajo. Y que todo eso implica que vayas a la información que requieres. Y aquí también no nos queda de otra más que recordar y recordarnos a nosotros mismos que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Quieren conocer los riesgos y peligros de su instalación? Váyanse al análisis de riesgo. Váyanse al estudio de higiene industrial. ¿Quieren conocer los riesgos y peligros del tema que nos está trayendo en este momento? Sustancias, manejo, manipulación, transporte de sustancias químicas y materiales peligrosos. Ahí están las hojas de datos de seguridad. Y esas hojas de datos y esas etiquetas que ya debe traer todo producto y sustancia química peligrosa, está ahí. ¿Quién no ve? ¿Quién no escucha? ¿Quién no huele? ¿Quién no gusta? ¿Quién no toca? Yo. Entonces, considere los peligros potenciales y planifique con anticipación. El ciclo de mejora continua comienza con la planificación. Conocer, entender, comprender y aplicar los procedimientos establecidos para manejar las circunstancias de emergencia que se puedan presentar en ese transporte, manipulación, manejo de sustancias y materiales químicos peligrosos, nuevamente es un principio básico. No estamos hablando de las grandes esferas del conocimiento, sino que estamos hablando de la primera esfera del conocimiento. Acuérdense que hemos dicho también mucho que la primera esfera del conocimiento y la primera gran capa de protección que el ser humano tiene, que la persona tiene, es su intuición. Es su intuición. Asegúrese de que todos en el centro de trabajo, en la organización, comprendan los procedimientos de transporte, manipulación, manejo en operación normal,
pero que también comprendan, conozcan, entiendan los procedimientos de emergencia, incluyendo cuestiones de retiro, de evacuación, de limpieza, o qué hacer en caso de que se presente alguna situación súbita o eventos súbitos que trastoquen a tu persona, al equipo o a la instalación en el aspecto de fugas, incendios, explosiones. Asegúrate de que los equipos de emergencia como las estaciones de lavado de ojos y duchas primero estén accesibles y segundo, que no sean bloqueadas, que se mantengan limpios y se prueben de manera rutinaria. Y aquí nuevamente recordamos el principio 10 de la disciplina operativa, la excelente limpieza de la casa mantendrá todas las estaciones, todos los equipos, todas las rutas de evacuación, las rutas de acceso, la accesibilidad a todos aquellos equipos de emergencia que tienen que ser los primeros auxilios en caso de que se presente alguna eventualidad. Y nuevamente recordamos también los principios de la confiabilidad o los principios de la integridad mecánica. Esos equipos de emergencia, como cualquier equipo en la instalación, debe ser inspeccionado, probado y mantenido. Nuevamente recordando que la capacitación debe de llevarnos también a la respuesta precisamente de algunas eventualidades o de algunas circunstancias que pudieran presentarse cuando no hacemos una buena manipulación, transportación, manejo, almacenamiento de sustancias químicas y materiales peligrosos. El que nos capacitemos y el que practiquemos habilidades de primeros auxilios y de respuesta a algunas lesiones es también fundamental y básico. Utilice usted siempre el equipo de protección personal. Acuérdense nuestra definición. Ese equipo de protección personal es para mí, por mí. Y si es para mí y por mí, el único que debe darse cuenta de que el EPP es bueno, soy yo. Y señores, esto es básico. Básico va a ser cuando yo me reconozca, me acepte y me vea como lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me acepto, me reconozco
como lo más importante, todo lo que me rodea y todo lo que tengo es importante para mí. Asegúrate de reemplazar también el equipo de protección personal viejo o dañado y de inspeccionar, probar y mantener tu equipo antes de usarlo. Asegúrate de que todos los materiales peligrosos estén debidamente marcados con su etiqueta. Vamos a hacer una síntesis al final de todo este rollo, de tanto la Ley del Manejo Integral de Residuos Peligrosos y Materiales Peligrosos y de la NON 018. Acuérdense que el sistema globalmente armonizado también nos obliga, como la NOM 018, a ese etiquetado, a ese marcado. Asegúrate de que todos los contenedores de materiales peligrosos estén etiquetados adecuadamente y que todos los productos químicos se almacenan en sus contenedores apropiados. El cambio cultural comienza en casa. Mantén todos los materiales peligrosos almacenados adecuadamente. Mantén los productos químicos en áreas secas, frescas y ventiladas, y separa aquellos que son incompatibles. Y aquí debemos de reconocer algo. Si se dan cuenta, desde el principio estamos hablando de cuestiones básicas. Y la pregunta obligada aquí es: las leyes, sus reglamentos, las normas, tus procedimientos, tus instructivos, tus guías, ¿no te están hablando de esto? Y entonces, ¿quién es el problema o parte del problema? Separar los materiales incompatibles. Mantener esas áreas ventiladas, secas, en donde almaceno materiales y sustancias químicas peligrosas, pues es básico. Mantenga siempre las tapas cerradas, es decir, a pruebas de fugas y a prueba de vapor. Nuevamente, en materiales o en contenedores apropiados. Es difícil de entender que sepamos más de muchas otras cosas y que hayamos olvidado el piso y hayamos olvidado lo básico. Asegúrate de que las áreas de almacenamiento no contengan elementos que puedan causar tropiezos, caídas o derrames, y que no contengan materiales que puedan provocar alguna o desatar o desencadenar un riesgo biológico, plagas, virus, bacterias, provocados ¿por quién? Bueno, primero por el primer destructor. Yo como, consumo alimentos en mi área de descanso o en mi área de trabajo y todo lo dejo tirado. Eso provoca plagas
cucarachas, moscas, algún roedor, que como en alguna instalación alguien tenía incluso como mascota. Mantén siempre limpias las áreas de trabajo, no solo de desorden, sino de limpiar las superficies de trabajo cuando las hayas utilizado. Esto trae como consecuencia el minimizar el riesgo de contaminación o de exposición. La sustancia química peligrosa y el material químico peligroso fue hecho para algo. Utilízalo solo para los fines que fue creado. No me voy a cansar de poner el ejemplo de que cuando llegué por estas tierras, estas benditas tierras, me daba cuenta en las instalaciones que llegaban toneles, tanques, recipientes de 200 tambores de 200 litros, con un material excelente para la limpieza, tolueno. La gente no sabía qué características tenía el tolueno. Y lo utilizaba incluso para la limpieza de su ropa. Los overoles salían limpiecitos después de haber trabajado la gente de perforación con lodos de emulsión inversa. Y preguntaba que de qué tipo de material se trataba. Y nadie sabía decirme, nada más me decía, pues es un excelente material para el lavado de motores. Y nosotros pues lo estamos utilizando también para la limpieza de nuestra ropa, hasta que alguien me dijo que era tolueno. Como en aquel entonces no contábamos con la maravilla de información a través de un clic, me fui a los libros, me fui a la biblioteca y llegué a la siguiente catorcena con la información. El tolueno es cancerígeno. Pero como dicen por ahí, ya lo sabes y al saberlo, doblemente responsable de ese conocimiento. Del conocimiento que te va de alguna manera a provocar protección o prevención, pero también del conocimiento de que si seguimos haciendo un uso inadecuado, nos podemos dar en tuta la Madonna. Nuevamente, doble responsabilidad. Prevención y o enfermedad, lesión, daño, impacto a mi persona. Nunca coma ni beba mientras manipula materiales peligrosos y siempre lávese las manos después de usar, manipular o transportar productos químicos peligrosos. En este tiempo creo que hemos aprendido mucho de eso. Realmente esta cuestión básica nace directamente de la cultura en un hogar, en una comunidad, en una familia. No comas ni bebas sin haberte lavado primero las manos. Eso es básico en cualquier circunstancia. Ahora,
No comas ni bebas mientras manipulas materiales peligrosos y lávate las manos inmediatamente después de haber manipulado, transportado, almacenado productos químicos peligrosos. Hablábamos hace un rato de esa información y esa comunicación de riesgos. Tenemos las hojas de datos de seguridad y que están esperando a ese ser humano supuestamente inteligente, talentoso, que las agarre y las lea. La mejor manera de prevención, señores, en este sentido, es información y comunicación de riesgos efectiva. Y esto, señores, debe ser producto, esta información, de cualquier inquietud que tengas o de cualquier observación de posibles fugas, derrames, incluso si es simple y sencillamente una sospecha, debe de nacer de lo que hemos comentado de la Constitución Política, de la Ley Federal del Trabajo, en relación a queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que ponga en riesgo su propia seguridad, la de sus compañeros, la de terceras personas y la de los establecimientos o lugares donde el trabajo se realiza. Como dice el refrán, siempre es mejor prevenir que curar y o lamentar.